Y si hay alguna duda me van avisando. Ahorita vamos a hablar de la dualidad de Hutchinson. Y Hutchinson fue un ecólogo que realmente le debemos mucho porque tomó ideas de muchos otros ecólogos y las sintetizó. Es parte de lo que, una de las mayores dificultades que tenemos en ciencia, tratar de sintetizar el conocimiento que está por ahí disponible. Pero lo que yo voy a explicar ahorita de la dualidad de Hutchinson es algo que yo encuentro como un sesgo geográfico. Siempre que estamos estudiando la distribución de especies, los nichos ecológicos, incluso cuando utilizamos modelos de nicho ecológico, mucho de la literatura que van a ver siempre se enfoca en mostrar mapas de distribución, ¿verdad? Algo que yo he estado tratando de hacer en mi servicio como revisor o editor de revistas, para revistas, es que trato de motivar a los investigadores que trabajan con nichos ecológicos o que usan herramientas de modelamiento de nicho ecológico. Además de los mapas, traten de visualizar, hagan un despliegue de los datos en el espacio ambiental, en esas variables ambientales que ellos estén usando, porque puede cambiar completamente cómo interpretamos a los modelos y cómo entendemos si la especie es especialista o es endémica o generalista. Eh, entonces, voy a mostrar por aquí algunos ejemplos de cómo si nosotros solo nos enfocamos en los mapas y tenemos ese sesgo de enfocarnos mucho en el espacio geográfico, cómo desatendemos muchos aspectos muy relevantes de los nichos ecológicos de las especies. Para comenzar, les pongo por acá este mapa de Australia. Este es el mapa de la temperatura promedio de junio para Australia. Valores más calientes o más altos están en rojo y más fríos o más bajos, valores bajos están en verde. Y aquí en la flecha de la derecha tengo un punto que yo escogí, yo no me acuerdo, creo que era como 17 grados, una cosa así, centígrados. Y lo interesante aquí es de que ese píxel que yo elegí tiene solo un valor de temperatura, ¿verdad? Entonces, si yo hago un despliegue de esos datos en el espacio ambiental, en términos de temperatura, por ejemplo, va a ser un puntito, nada más, solo un valor. Pero geográficamente, este valor está en todos estos píxeles en la geografía. Entonces, todos los otros, las cruces negras, tienen el mismo valor de temperatura que la cruz roja. Entonces, ese es el concepto de la dualidad de Hutchinson. ¿Cómo está esta interfaz entre la dimensión geográfica y la dimensión ambiental? En donde muchos puntos o muchas localidades que se repiten en el espacio geográfico, tal vez solo representan un puntito o un valor en el espacio ambiental. Aquí tengo otro ejemplo hipotético. En el lado izquierdo, quiero que vean estos diferentes, es latitud y longitud, ¿verdad? En la geografía. Y tenemos, digamos, un transecto. Yo recorro todos esos colores. Cada color son condiciones ambientales o ecológicas diferentes. Y hay diversidad, ¿verdad? Cuando yo despliego esto en el espacio ambiental, que sería el de la derecha, esos puntos, otra vez, todo eso aquí es hipotético, quiero que se den cuenta de que ahora, por ejemplo, la zona gris, que es una zona muy amplia geográficamente, ambientalmente es un solo punto. Y el ejemplo de eso es un desierto, ¿verdad? Un desierto puede ser muy amplio, muy extenso, pero ambientalmente es muy homogéneo. Es no tiene mucha variabilidad comparado con, por ejemplo, la zona verde aquí, que si se dan cuenta geográficamente o en el mapa es un pequeño parche verde, pero ambientalmente es muy rico, hay muchas condiciones distintas. Eso puede ser el ejemplo de una montaña.
o uno de esos hoyos, un valle o algo así, que en una zona geográfica muy chiquita hay mucha variación ambiental, ¿verdad? Además, quiero que se den cuenta de otra cosa interesante de este ejemplo, es que la parte gris en la geografía a la izquierda está muy lejos de la parte amarilla, de los ecosistemas son muy distantes geográficamente, tengo que viajar mucho para ir de amarillo a gris, pero en la parte ambiental ellos están muy cercanos, ¿verdad? Un ejemplo más bonito con datos reales está esto de aquí, en donde quiero que veamos en este caso el lado de la derecha, el plot B, y aquí yo tengo Quito y tengo Guayaquil, ¿verdad? Son dos ciudades importantes de Ecuador y están muy cercanas. Ustedes llegan ahí rapidito. Comparado con viajar, por ejemplo, de Quito o de Guayaquil a Río de Janeiro, que está aquí hasta abajo, hasta muy lejos. Pero ambientalmente, ahora quiero que vean el panel de la izquierda, Río de Janeiro y Guayaquil están muy cerca. Y es que Río de Janeiro y Guayaquil son zonas costeras calientes que se parecen mucho, así que ambientalmente están muy cercanas. Mientras Quito, que está en los Andes, tiene un clima muy diferente y por eso está muy alejado ahora aquí ambientalmente, ¿verdad? Entonces, esto cae otra vez con estas ideas de la dualidad de Hutchinson, en donde hay este desfase muchas veces entre el espacio ambiental, lo que pasa en el espacio ambiental y lo que pasa en el espacio, la manifestación en el espacio geográfico, ¿verdad? A mí me gusta, este es uno de mis artículos favoritos sobre nichos ecológicos, que se los voy a recomendar, es acceso abierto. Y este artículo de aquí muestra cómo uno puede ir de las zonas ambientales geográficas, por ejemplo, si yo estoy haciendo un modelo y tengo aquí la distribución de mi especie en Ecuador y el norte de Perú, y basado en eso yo construyo un modelo del nicho de esa especie, ¿verdad? Todas estas partes aquí, todos estos puntos son condiciones de clima de todo este mapa de aquí de América Latina, ¿verdad? Entonces, con estas pocas observaciones, yo puedo venir y hacer una inferencia de lo que yo puedo estimar como las condiciones que la especie tolera. Y eso es lo que hacemos en el modelaje o modelamiento o modelación, no sé cómo se dice, de nichos ecológicos. Pero en teoría va del otro lado. La especie tiene una serie de tolerancias y esas tolerancias se manifiestan en la geografía, ¿verdad? Como zonas de potencial distribución de la especie. La especie realmente podría estar aquí en Brasil, podría estar aquí en Venezuela, Colombia, podría estar aquí en Nicaragua, podría estar en toda la zona del sur de México, de la parte este de México, baja, pero en realidad solo está ocupando esta zona de aquí, ¿verdad? Tal vez no ha logrado viajar a colonizar estas otras regiones. Entonces, cuando hacemos estos modelos, hay una tendencia aceptable, que muchas veces es lo que buscamos, de usos más allá de lo que realmente la especie está usando, ¿verdad? Aquí está este otro artículo de Bob Holt, en donde él hace una descripción más teórica de los nichos ecológicos basados en una revisión de lo que se estudia en este momento. Y básicamente algo que asumimos basado en estudios fisiológicos es que en el espacio ambiental, de clima o condiciones del agua, o depende de la especie, pero en las condiciones ambientales, asumimos que el crecimiento de la población en el centro del nicho va a ser mayor a las afueras del nicho, ¿verdad? Además, asumimos que la especie se reproduce más o incluso puede tener más diversidad genética en el centro del nicho y que esto disminuye hacia los bordes, ¿verdad? Y a través de tiempos largos se asume que un ancestro
va a ser muy similar a sus descendientes en cuestiones de su nicho. Ya no sé esto. Bueno, y ya basado en esa literatura, hay tres ejemplos que les quiero mostrar de organismos, un organismo acuático, un organismo terrestre y una especie virtual. En el organismo acuático les quiero presentar a Nitelopsis obtusa, que es un alga que es bien interesante porque no, se reproduce sexual y asexualmente, lo que significa que yo puedo tener una parte del alga, la suelto en un cuerpo de agua y puede establecerse ahí sin necesidad de semillas, ¿verdad? Esto de acá que ven es como la parte reproductiva de la especie. Y algo bien llamativo de la especie es de que es prioritaria de conservación, al menos en el Reino Unido. Allá están haciendo esfuerzos por conservarla. Es una especie amenazada. Pero fue introducida en Estados Unidos y en Estados Unidos no es una especie amenazada. De hecho, es una especie que es una plaga, es una peste, está invadiendo los lagos de la región de los Grandes Lagos y tienen un problema ecológico allá, ¿verdad? Entonces acá a la derecha les muestro la zona de distribución potencial de la especie. Esta foto que ven aquí creo que es de Nueva York. Sí. Entonces allá están invirtiendo dinero con tal de controlar la especie, ¿verdad? De hecho, lo que nosotros encontramos es que parece ser que la especie en su zona nativa, en el Reino Unido, está al bordecito de lo que realmente la especie puede utilizar. Por eso está en peligro. Mientras al moverla a Estados Unidos, las condiciones climáticas que tiene la especie ahí parece que son más cerca de su centroide de nicho. Esto es un poquito relacionado a lo que mostraba antes yo con la teoría de los nichos ecológicos. Y entonces muestra un ejemplo de cómo yo puedo tener la especie en su rango nativo, no necesariamente con mejores condiciones ambientalmente. Entonces, algo que nosotros tratamos de entender cuando hacemos estas predicciones de puede mi especie establecerse en una zona nueva o en un clima nuevo, es que primero tratamos de identificar cuáles son las condiciones que la especie le gusta ambientalmente, ¿verdad? Estas son las condiciones en donde nosotros hemos encontrado a la especie. Y digamos que ahora yo quiero saber si la especie puede ser introducida o puede invadir alguna zona, en este caso el norte de Estados Unidos, Minnesota, por ejemplo. A mí me interesa estudiarla en Minnesota porque vivo en Minnesota o los fondos que conseguí son de Minnesota. Entonces lo que hago es comparar si las condiciones que le gustan a la especie encajan con las condiciones ambientales de Minnesota. Puede que sea como este escenario, que se sobrelapan parcialmente, tal vez se sobrelapan parcialmente, pero esta es otra parte del nicho de la especie, o tal vez todo Minnesota encaja dentro del nicho de la especie, ¿verdad? Entonces, otra vez, cuando estoy haciendo estos análisis, yo necesito ver qué está pasando en el espacio ambiental. No se vale hacer estos modelos solo en el espacio geográfico, porque lo que pasa es que yo termino con información parcial, no alcanzo a entender completamente qué es lo que está pasando. O puede ser en este caso que toda la especie no encaja y por eso Minnesota en este caso, por ejemplo, no sería de riesgo para que la especie pueda invadir, ¿verdad? Y eso pasa también con las condiciones cuando hacemos las proyecciones a otros climas o lo que les mostré ahorita fue para otras áreas. Pero imaginemos que yo quiero hacer unas proyecciones para otros años en el futuro, climas futuros. Esto de acá es un ejemplo de las condiciones de clima. Todo esto que ven ustedes son diferentes. Cada línea es un modelo. Y diferente color es un supuesto diferente. Y diferente línea es un algoritmo diferente. Entonces,
no solo tenemos diferentes algoritmos, sino que tenemos diferentes supuestos. Que la cosa va a estar mal o que la cosa va a estar muy bien en azul, ¿no? Entonces, algo que hemos aprendido es que en el 2004, cuando el IPCC mandó los primeros simulaciones, fue aquí donde todos empezaron a hacer sus proyecciones. 10 años después, tenemos más 10 años de datos y nos damos cuenta que la tendencia que siguen los datos es el peor escenario, ¿verdad? De hecho, yo ahora ya no estoy haciendo modelos con el mejor escenario, el azul, porque ya sabemos que no vamos en esta dirección, ¿verdad? La cosa no está tan buena. Entonces, tenemos toda esta incertidumbre, todos estos escenarios y no sabemos qué es lo que los modelos están haciendo cuando proyectamos la distribución de nuestras especies al futuro. Hay un artículo bien interesante que es este de aquí, que muestra los climas actuales en blanco, los climas futuros en gris y qué es lo que tal vez los modelos están haciendo. Digamos que yo tengo mis puntos de ocurrencia aquí en negro. ¿Cómo el modelo va a adivinar en estas zonas de las estrellitas si la especie va a tolerar o no? Pero básicamente los modelos están adivinando basados en la inercia que ya tienen estos datos observados de aquí, ¿verdad? Lo mismo acá, las condiciones del presente en blanco, los puntos de donde yo sé que la especie está, que están aquí, y los climas futuros. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde o qué tanto puede que la especie vaya a poder colonizar esas zonas? Y hay muchos estudios sobre cambio climático y la distribución de las especies utilizando teoría de nicho ecológico. Y nos hemos dado cuenta que hay unos que extrapolan un montón, que dicen, bueno, a la especie le gusta tolerar hasta este nivel de temperatura, pero va a seguir tolerando más, o ahí se va a quedar, o va a disminuir. Y todos estos son supuestos, pero nosotros no podemos entender bien los artículos que estamos leyendo sobre cambio climático si no tenemos la oportunidad de ver esos modelos en el espacio ambiental. Imagínense que ese artículo que les mostré ahorita de Owens del 2013 muestra que para unos mosquitos que transmiten malaria, si utilizamos estos modelos y los dejamos correr con condiciones de clima del futuro, estos modelos de nicho ecológico anticipan que la especie puede sobrevivir incluso a 100 grados centígrados. Eso es agua hirviendo. Lo que sabemos que eso no es biológicamente realista, pero lo que los modelos predicen. Entonces yo necesito ver en el espacio ambiental qué es lo que los modelos predicen bajo diferentes escenarios de clima, para ver cuál es la predicción, ¿verdad? Si disminuyen, si siguen con una tendencia lineal o si se truncan, ¿verdad? Y ya no predicen afuera de lo observado, ya no o predicen a otros climas, ¿verdad? Sino que yo lo interrumpo hasta donde yo tengo datos. Y todo eso estamos aún aprendiendo, pero está este problema de que mucha de la literatura se limita solo a mostrarnos mapas. Mi sugerencia es no crean en estudios sobre modelamiento de nicho que se limitan a mostrarle los mapas, porque la interpretación puede ser incompleta. Eso nos pasó a nosotros con estos estudios de Didelphis, también conocidos como zarigüeyas, o chuchos, o tlacuaches, o tacuacines. Y tenemos 3 especies en América del Sur. Aquí les dejo yo los rangos conocidos con los polígonos, estas líneas aquí, y los datos que teníamos, que son los puntos de colores, para 3 diferentes especies de Didelphis. Y parecía, así de lejos, parece que la especie utiliza ecosistemas diferentes, ¿verdad? Entonces podemos decir que se han diferenciado. Cuando empezamos a hacer los modelos de nicho, encontramos más o menos estas distribuciones, ¿verdad? Entonces, otra vez, si interpretamos solo en el espacio geográfico, tenemos información incompleta, porque lo que resultó es que cuando empezamos a hacer los estudios en el espacio ambiental, nos dimos cuenta que muchas veces la especie puede utilizar toda esta zona, no más que tal vez no pasa por un río o no pasa por una montaña alta, ¿verdad? Entonces ya empiezan a diferenciarse. Algo que en biogeografía se conoce como vicarianza.
hay diferenciación de especies simplemente porque hay barreras biogeográficas. Pero si lo vemos en el espacio ambiental, estadísticamente fueron no las podríamos distinguir, eran similares, no más que no podían ellas utilizar lo que estaban utilizando los otros linajes del género, ¿verdad? Y con eso yo quería detenerme aquí